Este miércoles, el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, intervino en el seminario Nuevos Vientos de la Economía 2017, organizado por la Sociedad de Fomento Fabril y la Universidad del Desarrollo. En su presentación, el jefe de las finanzas públicas reafirmó que febrero va a ser un mes complejo, tanto por la huelga en escondida como por la base de comparación de un año bisiesto. Por otra parte, el ministro habló sobre la nueva ley de estacionamientos y el alza en los precios que comenzó en febrero, y señaló que el aumento de los precios no tuvo nada que ver con la ley y que fue una subida por el chorro que agrede la confianza de la ciudadanía. A continuación, les mostramos un extracto de la presentación. Déjenme partir motivando esto por una cosa muy simple. Llevamos 3 años de crecimiento bajo. No hemos tenido recesiones si uno se compara con otros ciclos anteriores, pero la verdad es que del 2014 al 2016 el crecimiento ha sido bajo. Hay mucho que discutir acá. Si uno escuchara a Germán o lee el diario o lee las editoriales del diario, parecería que si uno revirtiera las reformas de este gobierno, podría estar creciendo el 5%. Y yo me temo que eso es de una falsedad enorme por 2 razones. Primero, porque no va a pasar. Por lo tanto, estamos discutiendo algo que no está dentro del realismo. Y segundo, que tampoco sería verdad que, aunque lo hiciera, pasaría aquello. Y déjeme partir por 2 láminas bien triviales. Este es el crecimiento del PIB no minero de Chile y Perú. Si yo no le pongo, el nombre a qué país es, le apuesto que no son capaces de distinguirlos. Y por lo tanto, cuando es científico, tiene grupos de control. Y los grupos del control son el pasado, el tiempo u otros parecidos. Bueno, esto deberá a todos hacerlos pensar de que hay algo más. Segundo, lámina, inversión. Este es el crecimiento de la inversión en Chile, Perú y Colombia en los últimos años. De nuevo, si yo le quito el nombre del país, le apuesto que no son capaces de decirme cuál es cuál. Quizás Colombia, que tuvo un 2014 muy bueno, podrían distinguirlo, pero pensarían que es Perú. Y resulta que Perú en los últimos 3 años tiene caídas de inversión mayores que las nuestras. Y el año pasado, tanto Perú como Colombia tuvieron caídas de inversión mayores que las de Chile. Entonces, el facilismo con el que caemos en los análisis acá tenemos que cuidarlo. Yo creo que la sofisticación del análisis tiene que ser mayor. Porque de nuevo, si no, le vamos a ladrar al árbol equivocado, como dice el dicho gringo. Quiero proponerles la siguiente tesis. Nosotros estamos pasando por un periodo largo en que nuestra capacidad exportadora ha sufrido enormemente. Y las exportaciones en Chile son vitales. Y lo que les quiero comentar acá es que nosotros hemos ido perdiendo esta capacidad gradualmente en el tiempo y tenemos que refocalizarnos en lo anterior. Por supuesto, tiene que ver con productividad, pero creo que es importante, de nuevo, ponernos de acuerdo hacia dónde queremos ir. La productividad es muy importante, pero es un tema que nos ha costado mucho vender como foco. Quizás tenemos que volver a la idea del desarrollo basado en exportaciones. Gran pregunta. ¿Esto es trabajo del Estado? ¿Es trabajo del sector privado? Yo, cuando partí este trabajo, como ministro del Interior, bien ortodoxo, me preguntaban esta pregunta: ¿cuál es el próximo sector que va a crecer? Y decía, eso no es labor del Estado determinarlo. Y tiraba alguna talla tipo CEPAL. Después de casi 2 años en este trabajo, la verdad es que me voy convenciendo que estas cosas no aparecen solas. Uno no puede aislar el 701, el subsidio 701, de lo que pasó con los bosques en Chile. Por supuesto que es muy difícil hacer esa tarea, pero creo que Chile tiene que preguntarse en serio si es que tenemos que hacer cosas para facilitar nuevas industrias, por lo menos coordinaciones. Ahora, esto no es fácil porque en el mundo, como saben, el proteccionismo ha aumentado y probablemente sigue aumentando. Entonces tenemos que ser muy activos en los foros mundiales porque nosotros, sin crecimiento exportador, la verdad es que no nos va a ir bien. Tenemos un avance muy importante en Chile que no tenemos que descuidar y quizás es de las cosas más profundas, que la vocación de apertura, de integración exportadora es transversal. Yo muchas veces he dicho que el TPP se oponían desde la izquierda no porque era apertura, sino porque era con Estados Unidos. Y creo que eso es muy valioso, que tenemos que cuidar como país, porque de nuevo, un país chico para desarrollarse requiere esto. Pero quiero referirme un minuto a la incertidumbre global, que está muy alta, y por lo tanto nos viene un periodo fácil respecto del mundo en términos de incertidumbre. Y en el lado nuestro, creo que es buenas noticias que en los últimos meses ha venido disminuyendo, aunque aún es alta.
¿Qué nos ha pasado, al menos, con la situación global del país? Bueno, tuvimos una recuperación por ahí por 2015, y estas son distintas industrias, el total, pero lo importante es que llevamos, yo diría, unos 6 meses en que en las encuestas de confianza en Chile tenemos una mejora relevante respecto de la situación global del país. Claro, uno si lo compara o si lo echa para atrás, todavía estamos bajos. No quiero aquí contar historias, pero sí tenemos, al menos en la alta frecuencia, algo un poco mejor. Me quiero referir un segundo a la complicación de la reforma tributaria. Yo creo que no es una reforma tributaria que deje un sistema más complejo que el anterior. Que aumentó el costo de capital, y eso es doloroso por una empresa, no tengo ninguna duda. Que eso afecta a la inversión, no tengo ninguna duda. Pero cuando uno dice de complejidad, la verdad es que de verdad no es más compleja. Para las pymes, sin duda que el 14 Ter nuevo es muchísimo más simple que anterior, que lo que teníamos anteriormente. Y para las empresas grandes, incluso el sistema semi-integrado, porque las columnas FUT ahora son una pura columna, simplifica las cosas bastante. Déjeme hablar de política fiscal un minuto, o más de un minuto. Primero, la reforma tributaria ha sido central para poder mantener cierta capacidad fiscal en Chile y poder enderezar las cuentas. Acá hay 2 gráficos que muestran el informe financiero, lo que se preveía que iba a recaudar la reforma tributaria y cuánto ha ido recaudando de acuerdo a lo que vemos en los datos, cuánto ha sido el cambio de la recaudación. Y quizás lo más importante, vayan al gráfico a la derecha, mano derecha. Se preveía en torno a 2 puntos porcentuales en el 2016 respecto al 2013 y estamos más o menos ahí. Tenemos 2 puntos de recaudación que sin ello sería muy complejo la situación fiscal. ¿Cómo se ve eso? Bueno, aquí está nuestro déficit, el déficit efectivo. Esto es lo que hay que financiar. Hay que buscar deuda para financiar esto. Y sin la reforma tributaria habría que agregarle esas barras naranjas que tenemos ahí. Tendríamos un déficit muy grande. Sin duda, probablemente habríamos hecho decisiones de gasto distintas. Pero dadas las decisiones de gasto, esta reforma ha sido central para que las cuentas fiscales se mantengan con, digamos, un desafío importante, pero no un desafío enorme. Es cierto que nuestro crecimiento se ha moderado de manera preocupante, pero tenemos que decir que la economía sigue expandiéndose. No obstante, no podemos hacer mucho más y debemos hacer mucho más. Tenemos bases sólidas que debemos cuidar para retomar el mayor dinamismo económico y creo que tenemos como país la madurez suficiente para buscar caminos de acuerdo. Estas bases son indispensables para que la innovación y el emprendimiento surjan con eso nuevas actividades, para que aparezcan nuevos productos, nuevos servicios que mejoren la calidad de vida de los chilenos y que impulsen el crecimiento. ¿Por qué es importante que nuestro crecimiento se eleve? La verdad es que seguimos siendo un país de ingresos medios y con una distribución inequitativa, y por lo tanto hay familias que viven en estrechez, aun cuando Chile va creciendo. Hay que crecer más por esas familias. Cuando llegan a fin de mes sufren estrecheces. Y un crecimiento más elevado al final del día significa más y mejores empleos, salarios más elevados y más recursos para el Estado para poder hacer bienes públicos que de otra manera no se pueden hacer. Gracias a que hemos sorteado esta desaceleración de estos años sin un efecto significativo en desempleo, a algunos, en el mundo político especialmente, se les ha olvidado la importancia del crecimiento. Es bien interesante ver el primer gráfico que les mostraba, en que por ahí, por el año 2002, sufrimos una desaceleración importante, menos marcada que la de estos años, y el desempleo llegó a 11%. En buena parte, mantener el desempleo a raya se explica, pienso yo, en Chile por los aumentos moderados de los salarios, lo que muchas veces no es bien comprendido. Es la manera al final del día en que se distribuyen los efectos de la desaceleración entre más personas y no que se concentre en algunos pocos que sufren fuertemente. Pero la desaceleración no es gratis, aunque seamos capaces de sortearla sin mayor desempleo. Los salarios, por ejemplo, podrían ir creciendo mucho más rápido con más crecimiento. Y ciertamente los ingresos fiscales. Como país tenemos muchas tareas que cumplir para vigorizar el crecimiento. En el mediano plazo
ciertamente el capital humano y nuestras instituciones son importantes. Hemos avanzado en este gobierno en cuellos de botella como la energía y hemos plantado importantes semillas en educación. Si uno ve los números de lo que estamos gastando en educación, el gasto en educación prebásica a través de infraestructura y en educación media y básica a través de salarios de profesores y a través del fin del copago son muy importantes. Y en el corto plazo, y como dije antes, clave, pienso, es reimpulsar nuestra capacidad exportadora. En el corto plazo tenemos que seguir trabajando en reducir los espacios de incertidumbre y mejorar la confianza. Y tenemos que tener especial cuidado con los incentivos y las reglas del juego. Por ejemplo, es evidente que varios de los ajustes normativos en el sector sanitario que se impulsan en el Congreso provocarían serios estragos si llegaran a ser ley. Estamos trabajando con el Ministerio de Obras Públicas y varios parlamentarios para racionalizar estos cambios. Es importante que regulemos bien. No podemos, en Chile, un día invitar a invertir con ciertas reglas y una vez que se invierte, cambiarlas sin más. También tenemos que reconocer que nuestras discusiones se dan en un contexto donde el mundo, nuestra sociedad, están cambiando de manera muy profunda, en que el tejido social está muy tensionado, en que la confianza está estresada. Como país tenemos el deber de adaptarnos a estos cambios y hacernos cargo de los desafíos que la sociedad nos impone. Esto implica hacer reformas y adecuar nuestra regulación de manera inteligente y responsable. El statu quo o el simplemente volver atrás, creemos, no es una opción. Y esto corre para todos, esto del tema de ser responsables. Les quiero decir que el daño provocado por una fracción, diría pequeña, de las empresas de estacionamientos que aprovechó la entrada de la nueva ley para hacer un aumento significativo de tarifas fue inmenso en este tejido social. Primero, el aumento de precios no tuvo nada que ver con la ley. Fue, digamos, una subida por el chorro que agrede la confianza de la ciudadanía. El gobierno, a través del ministro de Economía, se jugó por aprobar una ley equilibrada, contrarrestando cambios que eran muy populares, como muchas horas gratis, pero dañinos para la inversión. El Senado nos acompañó responsablemente en esto, y no tiene nada que ver con el alza de precios como los diarios y las redes han sugerido. El aprovechamiento de algunos que parecen no medir las consecuencias de sus actos sobre la legitimidad del sistema debería recibir el reproche de quienes pregonan la necesidad de recomponer confianzas en Chile. Por último, me quiero referir a lo siguiente. En año de elecciones tenemos que estar conscientes que el modo más adecuado de encarar las políticas públicas probablemente va a ser puesto a prueba. La tentación de soluciones fáciles, Federico se mencionó, las tentaciones del populismo, cosas que no están bien financiadas o que tienen efectos colaterales dañinos más adelante, pero no en el corto plazo, puede ser muy grande. Yo estoy convencido que la tarea de empujar el crecimiento es primordial, pero no hay soluciones mágicas. Nuestra primera responsabilidad es asegurar las bases de un crecimiento robusto y dentro de ello las prioridades son seguir recuperando la confianza. Y aquí me refiero a la confianza importante de los que arriesgan su capital, en que las reglas serán justas y estables. También es clave recuperar la confianza de la ciudadanía, tanto respecto de la política como respecto de las empresas y los principios básicos de nuestra convivencia. Necesitamos esfuerzos consistentes y el trabajo de todos para esto. Así es la manera que se construyen los países. Muchas gracias.